Bueno chicos, yo por primera vez estoy yendo a buscar el nuevo proyecto caminando. Me quedaba tan cerca de mi casa que puedo ir desde mi casa hasta la casa del anterior dueño a buscarlo caminando. Me ha parecido este chollo, como le dicen aquí, por mil anuncios, y la verdad es que tenía mucho tiempo detrás de uno de ellos y dije, mira, el precio era el correcto, fui a verlo, el estado podría estar mejor, pero para eso lo tenemos, para eso lo queremos básicamente. Quiero hacer una serie de vídeos para que se vea lo fácil que es hacer un proyecto. Mucha gente me escribe porque ven mis proyectos, que a lo mejor algunos son igual algo extremos para el fabricante promedio o para la persona que se quiere meter a esto desde cero. Y claro, ya yo empecé desde cero obviamente, y mis proyectos antes eran mucho más sencillos de lo que son ahora. Entonces quiero, ahora que tengo un poco más de audiencia, presentar proyectos un poco más sencillos para que la gente, bueno, que me sigue y que siempre me dice, yo quiero hacer un proyecto así, yo quiero hacer un proyecto asado. Y claro, ¿por dónde empiezo? Dame los planos. Una cosa importantísima, yo no trabajo con planos. Yo veo, por ejemplo, el Legend Car, que es mi último proyecto, por el que probablemente tú me estés siguiendo ahora mismo. Ese proyecto es, básicamente he visto puras fotos por internet. Me senté yo en el suelo, me medí yo, que lo hice a mano, básicamente. Y todo así, sin ningún tipo de plano. Entonces yo empezaría por un proyecto pequeño, algo sencillo, en el que no te hagan falta ningún tipo de plano. Y una vez que vayas avanzando en ese tipo de proyectos, en ese más sencillo, que no te hicieron falta plano, te vas a dar cuenta cómo puedes hacer lo que quieras, básicamente sin necesidad de ningún plano. Entonces, este proyecto que vamos a hacer ahora, que no les quiero revelar mucho hasta que lo vean ya luego de este clip, es básicamente para eso. Quiero hacer un proyecto sencillo, algo chulo, que tenía tiempo que lo quería hacer. Tuve ya algo parecido en el pasado aquí, pero nada como esto, así que vamos a verlo. Bueno chicos, y sí señor, de lo que estábamos hablando era de una moto custom de 125 cc. Lo primero que podemos hacer cuando tenemos ya un carnet de coche o lo que fuera, sin tener un carnet de moto específico, podemos tener este tipo de motos. Así que vamos a ver un poco acerca de este tipo de motos, y esta en específico, que es una Dorton Liberty 125, una moto china obviamente, muy parecidas a las Kiway, Dailin y todo ese tipo de marcas de motos custom 125. Y lo que vamos a estar haciendo con ella obviamente es prepararla y ponerla a mi gusto. Así que poco le queda, ese poco de tubos oxidados allí y este montón de cosillas. La vamos a estar quitando, la vamos a estar desnudando un poco. Quiero mantenerla de 2 plazas todavía, porque no la quiero para ir yo solo, aunque la mayoría de las veces voy a ir yo solo. La modificación que va a llevar no va a ser una cosa así de ponerla para una sola persona, cortita y tal, sino vamos a ponerla lo más chula posible, pero manteniéndola dentro de la legalidad y manteniendo sus 2 plazas para poder viajar más de una sola persona. Así que déjame por ahí abajo en los comentarios qué te va pareciendo esto hasta ahora, pero no te vayas porque vamos a empezar a darle caña de una vez. Lo primero que vamos a hacer es pegarle una buena lavada. Agárrate de más abajo. Ahí, por ahí, perfecto. Y no te tienes que agarrar tan duro, así como vas bien. Tú viste que tienes un respaldito atrás, ¿no? Obviamente quiero que la vean así como está ahora. Me da un poquito de vergüenza, pero no, todo lo contrario. Cuando la veamos, cuando terminemos este vídeo, va a ser otra cosa, obviamente. La verdad es que tenía muchísimo tiempo queriendo una motito para andar ahora en el verano. Y qué mejor que una moto de estas custom en la que le puedo meter tantas cosillas de las que yo hago. Fabricar alguna cosilla, esa defensa la podemos cambiar y hacer otra. Yo qué sé, le podemos agregar tantas cosillas y cambiarle el estilo. Así que esto está muy chulo para el verano. Vamos a prepararla, ponerla un poquito a mi gusto y lo vamos a ir viendo qué tal va a quedar. Así que nada, vamos ya. Bueno chicos, lo primero que vamos a empezar a hacer es, el motor ahora mismo está haciendo un ruido de varilleo, de taqueteo muy fuerte, que se lo quiero ajustar. Yo
tengo galgas y tengo todo como ajustarlo. Vamos a sacar esta tapita y vamos a ajustar eso. También le vamos a quitar estos respiraderos, que al final esto no hace nada básicamente y se ve horrible y está aquí. Lo voy a cortar de aquí, soldo ahí el escape, lo repaso y ya está. Luego voy a comprar una pintura para pintar esos escapes, una pintura de alta temperatura. La voy a pedir por Amazon. Este tubo lo vamos a quitar. No sé si lo voy a pintar y lo vuelvo a poner, pero yo creo que de momento se va a quedar fuera. Voy a buscar una caja donde voy a guardar las piezas de la moto, por si acaso después la vendo, pues si alguien la quiere. Igual lo pinto, lo dejo pintadito sin que sea de negro y lo dejo ahí guardado. Pero yo de momento se lo voy a quitar, no lo quiero ver. Quiero que se vea más el motor. Bueno, ya le empieza a cambiar la cara sin el tubo ese allí, sin las mangueritas esas que llevaba hacia el escape. La verdad es que brutal. El escape tiene que ir pintado de negro mate, alta temperatura. Y esta cosa delantera se la vamos a quitar ya ahora mismo, el guardabarro. Las llantas también tienen que ir en negro. Los amortiguadores tienen que ir en negro. Todo tiene que ir en negro. Y bueno, una cosa que tienen todas estas motos, sobre todo las chinas, es que tienes que estar detrás de los pares de apriete constantemente, cada ciertos kilómetros. La moto tiene 6.000 kilómetros. Tuve que apretarle ahora ya el basculante, que eso daba miedo andar con ella en carretera. Ahora sé que va a ir muchísimo mejor, tener una holgura aquí. Ya le dabas así con la mano y se movía. Ahora quedó ajustadito, porque es que tiene 6.000 kilómetros, los cilindros no pueden estar mal, no deberían. Y sé que no están. Está ahora flojísimo el basculante, ya está apretadito, ya está todo ajustadito ahí. El escape también estaba todo flojo allí y hacía un ruido ahí que no veas, también está apretado. Ahora voy a ajustar el tren valvular, que seguramente esté un poquito pasado de holguras. Lo voy a ajustar a las holguras de fábrica y ya por el lado de ajustes creo que estaría. Ya le quité el tubito este que hay adelante, lo voy a pintar y lo voy a presentar otra vez pintado de negro, a ver si me convence, porque la verdad es que sin él se ve como un poco flaca. También me gusta así, pero voy a pintar ese de negro bien pintadito y si no me gusta cómo se ve, pues ya lo guardo pintado y ya está, para que no se termine de podrir. Así que nada, vamos a ajustar las válvulas. Este motor es facilito, solamente tenemos que sacar esta tapa de aquí arriba, que lleva 3 tornillitos de 8 y ya tenemos ahí los balancines para ajustarlo. Así que cámara rápida. Tenemos que volver para casa luego. Sí. Espera, no te bajes todavía, ¿vale? Hasta que yo te diga. ¿Cómo? No, tú tranquilo. Mira, ¿te vas a parar con este pie? No, ahí no. Tú te paras ahí, dame esta mano. La otra mano. Párate duro en ese pie, ahí está. Y ahí te bajas, ¿ves? Esa es la forma de bajarte bien. Bueno chicos, aquí siguiendo con el proyecto un poco, ahora mismo tengo puesto el contacto y tengo corriente, tengo luces, tengo todo me funciona, pero aquí no me marca bien. Y cuando muevo esto un poco, aquí sí toco por aquí los cables, era este. Si toco este cable por aquí en algún sitio, empieza a moverse, así que debe haber alguna masa suelta allí. Suelté el foco, vamos a darle un vistazo. También saqué un poco todo esto, mirad cómo está esto aquí. Esto es para sacar el asiento, se olvidó la llave, está roto y sé que ya lo habían reparado de alguna otra manera. Bueno, detallitos que van saliendo y que vamos a estar arreglando, así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí. En lo que lo consiga les diré. Bueno, y encontrar el problema. Obviamente estaba meneando este cable y a veces iba, a veces no. Cuando esto giraba, a veces iba, a veces no. Y aquí tenemos el problema. Está este cable de masa que viene aquí, está roto. Vamos a
arreglar esa masa, a encintar esto un poco mejor y a revisar a ver que todo vaya bien. Claro, esta masa alimentaba a todo, a la luz de las marchas, al RPM y al voltaje. Conectamos y probamos a ver qué tal. Bueno, mientras se calienta el soldador de estaño, para soldar el cable allí, porque le voy a poner un trozo para alargarlo y que quede un poquito más de holgura. Aparte, tuve que cortar el cable más atrás porque estaba muy quemado. Aquí ya lo voy a soldar con otro cablecito nuevo y lo empalmo ya con la unión esa que lleva allí. Mientras eso se calienta, pues le puse un poquito de pega de Loctite aquí. Vamos a pegarlo primero con Loctite y después le voy a echar encima como un cordoncillo de bicomponente para que sea reforzado allí. Pero bueno, ya por lo menos ahora está en el sitio. Ahora ya con la llave vamos a poder abrir otra vez el asiento y no se le ve el boquete ese ahí. Vamos a ponerle un poco de bicomponente. Bueno, voltaje ya nos marca. Tenemos ya el cable allí, lo voy a soldar ahora. Pero las RPM todavía no me marcan, no sé por qué. Voy a ver otro cable ahí roto también. Vamos a ver qué pasa. Marchas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, nos marca todo. Genial. Punto muerto, no lo está marcando tampoco. Ni aquí, y no sé si aquí lo debería marcar. Pero bueno, aquí no lo marca. Así que hay algún otro cablecillo por ahí dando fastidio. Vamos a soldar este, cerrarlo y seguimos mirando. Bueno, por la parte eléctrica tuve que hacer un montón de cablecitos así. Aquí el cable de la batería estaba todo roto con un fusible de estos antiguos. Le puse un fusible de los nuevos, mejoramos el cableado. Vamos a encintar todo esto, lo guardamos aquí adentro. Le falta la gomita que aguanta la batería aquí, pero bueno. Vamos a dejar todo fijadito allí, todo bien puesto y ahora va a tener una electricidad mucho mejor. Y así, poquito a poco, la vamos a ir poniendo toda negro mate. Esta tapita era la que iba aquí. Esa la vamos a poner ahora. Antes era así como esa. Esta está rota. Pero bueno, es la que hay. Le soldé aquí este tornillito porque estaba roto. Lo soldé aquí para ver si saco el pedacito de tornillo que queda ahí, meterle un tornillo nuevo con una tuerca por este lado para que apriete bien, porque mirad, o sea, esto aún no hace nada. Ahí aquí todo este movimiento no ha hecho nada. Ahí pack, que empieza a hacer, aquí que empieza a hacer horrible, va. Vale, está todo apretado y aún así queda con mucha holgura. Aquí tengo que hacerle una ranurita de arriba un poco más ancha para que apriete más esto. Bueno chicos, vamos a ver, vamos a seguir aquí. Y estos escapes piden no ser más finos al final. Dicen, quiero llegar de fino a ancho y morir en ancho, no volver a venir a fino. Y aparte no tener ese DB killer ahí. Así que bueno, vamos a pasar de radial ahí a la cosa. Eso es lo que vamos a hacer. Y suena así de momento. Está fría. Bueno. Vamos a destapar eso. Bueno, me queda repasarlos un poco y pintarlos, obviamente, con una pintura flame proof se llama, que es a prueba de fuego, que es para pintar escapes y tal. Es la que he usado yo. Es bastante barata en Amazon y es la que voy a usar.
pero ya tenemos una diferencia en el sonido. Y hasta acelera 1000 veces mejor, ¿eh? Bueno, antes estaba un poco acelerada, ya le puse el ralentí como es. Y mirar cómo chopea. Eso sí que es una chopper. Y bueno, sí señor, seguimos ya aquí, ya tenemos todas estas cositas un poquito más adesentadas. Esta parrilla aquí atrás no me gusta, pero para nada, este tubo que va de un lado al otro. Eso se lo vamos a quitar. Y las maletas de momento se las voy a dejar porque la verdad es que me hacen demasiado servicio para la hora de llevar cositas, meter ahí ropa, documentación o todo lo que quiera llevar, ya lo llevo allá adentro. Así que me gusta mucho y no se lo voy a quitar. Buf, 1000 veces mejor sin el tubito ese allá atrás, la verdad que sí. Luego cuando esos dos tubitos estén pintados de negro y todas las cositas que van ahí de negro estén pintadas de negro, va a quedar 1000 veces mejor. Y bueno chicos, aprovechando que estoy aquí adelante, que voy a pintar las horquillas y voy a limpiar bien las llantas, decidí que no voy a pintar las llantas de negro, por lo menos no todavía. Pensaba hacer un blackout así completo, pero es que como voy a dejar algunas piezas cromadas, como el sillín trasero ese, que no lo quiero pintar, porque no sé, todavía no lo sé, no sé muy bien qué es lo que voy a hacer. Voy a pintar las partes que están oxidadas, como los tubos esos que están allí y tal. Las horquillas sí definitivamente van en negro porque rompen demasiado el color de la moto. O sea, sé que cuando esté aquí negro, así con todo esto negro, se va a ver mucho mejor, pero el motor creo que lo voy a dejar gris. No sé, ¿qué opinan allá abajo en los comentarios? Yo creo que en este vídeo no vamos a terminar evidentemente todo este proyecto. Voy a llevarlo hasta donde pueda, que va a ser, bueno, dejar esto pintadito, vamos a pintar aquello para que no tenga nada de óxido, que ya quede así. No sé todavía qué voy a terminar haciendo con esos relojes que me están molestando muchísimo ese color. Pero bueno, eso finalmente los voy a terminar cambiando. Así que igual a lo mejor en este video a eso no le hago nada. Pero las horquillas definitivamente sí, porque me chocan demasiado. Y la llanta esta con ese moteado allí que tiene, que está horrible. Le voy a pasar como una esponjilla de esta Scotch para sacarle toda esa porquería. Y que quede ya la moto así lo más limpia posible y sin óxidos. Entonces, que casi me olvido. Estoy aprovechando que estoy aquí con ellos. No sé si se habían dado cuenta, pero la estoy bajando un poquito adelante. Le voy a bajar todo esto de altura. 1 centímetro básicamente, para que quede así un poquito más plana la moto. O sea, yo creo que se ve bastante más guay así. Bueno, aquí pasó el típico ya que estamos, ya que estoy ahí desmontando, aflojando eso para bajarlo, ya saco las horquillas y la pinto afuera, ya me queda esto aquí más a la mano y lo puedo pintar mucho más fácil. En fin, ya saben cómo es. Qué rara se ve así, ¿no? Bueno chicos, ahora sí que cambió la cara. Ya tenemos los tubitos esos que estaban todos oxidados, pintados de negro mate. Por aquí, el tubo de escape aún no me llegó la pintura, eso va a ser para el vídeo que viene. Pero ya tenemos la moto rebajada, más o menos con los colores que los voy a querer llevar. Aún todavía me falta bastante, esto obviamente ha sido solo un primer vídeo como de introducción a lo que va a ser el proyecto. Pero se van a venir más vídeos de esto. Pronto van a llegar más cosillas, sobre todo para aquí, para el frente. Vamos a cambiar ese foco, esos relojes y todas esas intermitentes y todas esas cosas. Pero todo eso lo voy a dejar para el próximo vídeo, para que sea todo. Este fue como limpieza y pintura y dejarla al día básicamente. Y en el próximo van a hacer entonces todas las modificaciones que le vamos a hacer. Ya vamos a ver desde aquí a cómo va a quedar. Así que ya sabes, si te gusta este vídeo, suscríbete, déjame un like por ahí abajo. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.